Telecuenca, el canal de la ciudad. Telecuenca, el canal de la ciudad. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos, gracias por acompañarnos. Un saludo especial a todos quienes se unen a la señal de Telecuenca, el canal de la ciudad, en este día, lunes 4 de febrero del año 2019. Bienvenidos. Un placer tenerlos en este espacio de opinión, un espacio en el que buscamos día a día conversar entre vecinos, entre amigos, irnos ajustando en cuanto a la información que se da, actualizándonos muchas veces de temas tan importantes y trascendentales, pero sobre todo conversando con vecinos, con amigos, entre cuencanos, intentando encontrar solución a la cantidad de problemas que se dan en nuestra sociedad. Y en ese camino, hoy me encuentro con tres amigos importantes, ¿no? Santiago Sánchez, que nos visita también, y una persona muy especial a quien le tengo mucho afecto, Gaby Campoverde. Gracias por venir, Gaby, y gracias por ayudarnos con el contacto también de nuestro invitado de hoy. Bueno, nuestro invitado del día de hoy, ustedes lo están viendo, es un joven, está egresado ya de la carrera de Administración de la Universidad de la SUAY. Él tiene una especialidad también en temas que tienen que ver con emprendimiento. Él ha estado en Brasil, en Río de Janeiro, y ha podido tomar nota e importancia de la cantidad de actividades y de proyectos que se pueden realizar buscando cómo ajustar las ciudades también para que los jóvenes tengan voz, los jóvenes tengan participación, los jóvenes tengan espacios de decisión sobre esa cotidianidad, sobre ese anhelo tan importante que es la cité, la ciudad, la polis también, ¿no? Es buscar cómo en armonía avanzar ese grupo humano que ha decidido ubicarse en determinada región o en determinada zona del mundo y del país en este caso. Bueno, hoy entonces conversamos con Santiago Castillo Villa. Él es candidato a concejal del partido o movimiento Renace, la lista 107. Hoy estamos ya también empezando la campaña electoral, así es que tiene cancha libre, Santiago, para explayarse el día de hoy. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Patricio, muchísimas gracias a todo el público que nos ve y que nos escucha. Y sí, como usted mencionó, es hora de que los jóvenes asuman el reto, es hora de que los jóvenes nos empoderemos sobre lo que pasa en nuestro barrio, en nuestra comunidad, en nuestra ciudad, y dar ese paso, salir de nuestra zona de confort y tal vez enfrentar lo que vemos en televisión, enfrentar lo que vemos en internet, de todos los problemas sociales y sobre todo los problemas sociales que los jóvenes tienen. De alguna manera representamos a una fuerte población en el país y en la ciudad que yo diría está desatendida. Los jóvenes actualmente tenemos tantas necesidades que no tenemos a un representante que sea contemporáneo a nosotros y pueda ejercer que todo lo que se dice en verdad se aplique en favor de nosotros. Bueno, ¿y cómo se siente usted al empezar este proceso? ¿Qué le motivó a usted? Bueno, un joven tiene otras ideas, ¿no? Como que quiere disfrutar la vida, quiere pasar en otros temas y no comprometerse, porque el tema de la participación en política obviamente es comprometer mucho de la vida diaria, es comprometer recursos también, es comprometer a la familia, y en ese ambiente es medio complicado moverse también. ¿Cómo se siente usted iniciando este proceso? Patricio, yo le diría que es de riesgo, es emocionante, pero al mismo tiempo un reto. Yo me considero que soy un joven emprendedor. De alguna manera mis estudios y las especializaciones que he realizado van relacionados en este tema. ¿Y por qué involucrarse en la política? Bueno, básicamente creo que todos los actores que están, los 13 candidatos a alcalde y obviamente sus listas de concejales, han visto algo en la ciudad que se tiene que cambiar.
Creo yo que los que estamos acá tratando de ocupar un puesto de autoridad, respondemos a una base social, respondemos a un grupo de personas que en este caso al que yo quiero representar son los jóvenes de Cuenca, que estamos desatendidos y hay muchas cosas por hacer. Mi escuela política o formación política se ha dado en las aulas universitarias. Tuve la oportunidad de servir a mi facultad como presidente de la Facultad de Administración, luego a mi universidad como presidente de UDAFE, luego a nivel nacional con todas las universidades particulares, algo en Guayaquil también, y entonces en todos esos procesos veíamos algo interesante, que primero lo hacíamos por voluntad. No había sueldo de por medio o no había una remuneración, todo era voluntad. Y las cosas que hacíamos, entrábamos tal vez a las 7 de la mañana y salíamos en la madrugada trabajando porque teníamos las fuerzas, teníamos las ganas y esa era la motivación. Esa fue mi escuela. Y ahora, cuando Jefferson Pérez nos invitó a participar de esto, la verdad lo hicimos desinteresadamente, porque vimos en Jefferson un liderazgo que todo el Ecuador lo vivió en algún momento, todo el Ecuador lo sintió cuando con perseverancia y con obviamente todas las cualidades que un deportista tiene, nos dio una alegría a todo el país. Sin embargo, creo que a través de las propuestas de Jefferson Pérez hemos podido adaptar mucho de los temas que un joven necesita en la actualidad. Un joven necesita oportunidades en varios aspectos. Entonces, por ahí es lo que queremos dirigir nuestra visión. Bueno, entonces es un afán de servir, un afán de poder. Desde la óptica de los jóvenes, aportar a la solución de los problemas, ¿no? Y en esa solución de los problemas han identificado sin duda varios ejes temáticos sobre los que se podría trabajar en este periodo en el que de ganar la alcaldía el señor ingeniero Jefferson Pérez, usted lo podría acompañar. ¿Cómo podríamos hablar de esa propuesta manejando esos ejes temáticos y poder comprenderlos un poquito mejor? Bueno, la propuesta de Jefferson Pérez es muy real. Tratamos, y Jefferson Pérez siempre lo menciona, es la primera vez que una campaña se va a decir la verdad. No queremos en realidad dar propuestas que no se vayan a cumplir, y todo esto se va formando en el recorrer ciudadano, en transcurrir tanto las parroquias urbanas como rurales, norte y sur. Es evidente cuando nosotros pasamos de comercio en comercio, de tienda en tienda, de casa en casa, las personas cómo lo dicen, cómo lo expresan, y también dicen que no tienen dónde quejarse. Los mecanismos de participación ciudadana han quedado un poco rezagados, también por la confianza, porque la ciudadanía de alguna manera tiene necesidades latentes, pero no tiene cómo comunicarlas. Entonces, las propuestas de Jefferson en temas de movilidad, seguridad, producción y empleo, ciudadanía y gobernanza, y un tema muy interesante que se llama Cuenca Activa, embarcan toda esta propuesta, todas estas necesidades que cada día se va alimentando aún más con el escuchar, con el diálogo permanente en todas las calles. Tenemos experiencias muy interesantes desde Totoracocha o Monay, que les podría comentar, o les podemos ir comentando. Por favor, claro. Y desarrollando. En la libertad y en la confianza de decir todo lo que siento, por favor. Muchas gracias. Entonces, bueno, bajo estos 5 ejes, que es el plan de gobierno para Cuenca, muy bien pensados, muy bien logrados, con varios profesionales, varios ciudadanos también de diferentes edades, y muestra de eso son los candidatos a concejales, tanto urbanos, nortes, urbanos sur y rurales, gente que se ha venido preparando tanto a nivel nacional como internacional, que conoce sus realidades, que cuando se hace una pregunta ponen ejemplo su barrio, ponen ejemplo en donde vivieron, ponen ejemplo en donde caminaron, y con sus estudios logran crear una solución a esos conflictos. Entonces yo me siento muy orgulloso de formar parte de ese equipo. La verdad es mi primera vez mi primera participación en la política como tal. Quiero hacerlo con un grupo
de personas que no tienen historias o antecedentes de cambiarse de partidos, de cambiarse de ideologías, de hacer proyectos o proponer proyectos y luego no hacerlos. La verdad creo que tenemos nuestros proyectos y las cosas que prometemos a la ciudad son muy viables. Eso sería entonces la parte de reactivar a la ciudad. ¿Usted considera entonces que la ciudad está apagada, está sin el ánimo como para poder emprender adecuadamente? Y usted dice, allí tenemos nosotros que atacar y buscar cómo despertar nuevamente la ciudad. Así es, creo que Patricio es evidente y no podemos... Tenemos que ser realistas. Nuestra ciudad es bella, nuestra ciudad es hermosa. Sin embargo, la participación ciudadana se ha quedado estancada. Los cuencanos nos limitamos incluso a redes sociales, a críticas por redes sociales, pero dar ese paso tal vez es difícil. Y le digo un ejemplo puntual que lo vemos todos los días en las universidades. Por poner un ejemplo, la población universitaria de la ciudad de Cuenca ha tenido muchos espacios para proponer cambios que nos han afectado, para discutir de manera razonable y lógica temas desde el transporte público que nos ha afectado como estudiantes universitarios. No tenemos una tarifa media de transporte. Entonces, me acuerdo que tuvimos una lucha en el 2017 sobre esto, propusimos, incluso hasta fuimos a las calles. Sin embargo, se quedó ahí. Se quedó ahí porque cuando llegaba a las autoridades, cuando la ciudadanía daba su colaboración y decía, miren, esto es lo que está pasando, esto es lo que está mal, cuando tenían que intervenir las autoridades, ellos no son contemporáneos a nosotros. Tenemos jóvenes de 36 o más años que dicen ser jóvenes, pero no viven nuestra realidad. No sienten lo que nosotros sentimos. La inseguridad afuera de las universidades, los espacios oscuros, donde no podemos transitar, las faltas de oportunidades e incentivos a un joven emprendedor que se puso un negocio tradicional o de alto grado de innovación, pero no tiene incentivos en su ciudad. Entonces, estos jóvenes que tal vez son autoridades actuales, no sienten lo que nosotros sentimos, no viven nuestra realidad y por eso los procesos se estancan ahí. ¿Cuál es la respuesta que nosotros tenemos? Simplemente un acto protocolario de recibirnos y hasta ahí nomás. Entonces eso es lo que hay que cambiar. Las propuestas, los cambios se construyen mutuamente. Los cambios se construyen de manera integral con todos los actores. No podemos asumir lo que una población tan grande como los jóvenes quiere o necesita. No nos pueden tratar como números. Decir 7 de cada 10 jóvenes hacen esto o tienen oportunidades de esto. No es la realidad. Hay jóvenes que estamos en universidades que tuvimos la oportunidad de ingresar y hay otros que no, miles que no. Y no hay política pública de oportunidades para ellos. Entonces, por ahí nosotros queremos desarrollar temas ciertos que a los jóvenes en verdad nos puedan ayudar, nos puedan colaborar. Independientemente si vives en el norte, en el sur, en la zona rural, sientas que tienes autoridades que sienten y viven lo que tú estás pasando a diario. Que sepas que si estás en una institución y ves o te afectaron temas de violencia, temas de discriminación o más, sepas a quién acudir. Que tengas una autoridad contemporánea a ti. Eso es lo que entienda, veamos. que pueda ser capaz de comprender la situación que está pasando, ¿no? Y usted me dice, y es muy complicado el bajarse del bus, y se tiene la seguridad seguramente de que le van a atacar o que le van a robar hasta llegar a la universidad. Muchas veces son horas muy temprano o muy tarde también en la noche, en donde que quizás aprovechan estas personas para hacer daño, para atacar, para molestar. Y su preocupación es entonces más el tema de seguridad, de buscar dar bienestar a quienes hoy tienen
esa tarea tan importante que es de educarse, de formarse para poder servir luego. Ese sería un primer camino, entonces, a buscar la actividad de la ciudad. Y luego, ¿cómo avanzaríamos? Porque, bueno, ya tenemos un elemento importante en la ciudad que es el tranvía. Se dice que es parte de una solución integral al sistema de movilidad de la ciudad, pero que aún sigue todavía en discusión muchos temas. ¿Hay alguna propuesta clara de parte de ustedes en este asunto del tranvía? Así es, Patricio, creo que Jefferson Pérez lo tiene muy claro. La propuesta de él no es que si va o no va el tranvía ya está, tiene que funcionar. No podemos ponernos ahora a preguntarnos ¿qué podríamos hacer? ¿Quitamos? ¿No quitamos? Escuché a algunos candidatos, algunas autoridades que dicen no vale. Sin embargo, la propuesta es integral. La propuesta todavía no sabemos cuánto va a costar. Todavía el tema de los ingresos al tranvía como tal y la conexión a las paradas todavía no está claro. Sin embargo, los jóvenes también tenemos que generar propuestas, y una de las propuestas es que por lo menos en las universidades tengamos clara qué información podemos utilizar para generar rutas más accesibles. Tenemos estudiantes que también se movilizan en vehículos, pero con campañas creo que lo podemos lograr. Coincidir con rutas del tranvía alimentadas con un sistema integral de transporte público es una de las propuestas que hemos hecho llegar a Jefferson Pérez. Él es muy consciente de que los jóvenes tenemos que salir a nuestras casas y garantizar que lleguemos y que regresemos a nuestros hogares con nuestras cosas, con un transporte eficiente, que tal vez en otros países podemos ver que podemos terminar una redacción en transporte público, sacar nuestras computadoras, tal vez nuestros instrumentos y generar ahí algunos trabajos. Lo hacen en otros lugares, pero seamos ciertos, si lo hacemos acá en Cuenca, creo que no lo hacemos con una confianza, o si no vamos abrazados a nuestros equipos, es muy difícil que lo hagamos. Entonces, creo que la seguridad va más allá, pero tiene que ser específica. Y en este caso sientan que todos los jóvenes que usan transporte público, en el caso de nosotros llegar, tendrían alguien que podría ver por eso, que cada vez conoce. Y obviamente no conocemos todo, ¿no? Pero podemos especializarnos justamente con la participación ciudadana que tiene que cambiar. Y eso es parte entonces de esta propuesta productiva, de hacer de Cuenca una ciudad productiva, un espacio de emprendimientos, un espacio de inversión, un espacio en donde la dinámica comercial fluya adecuadamente. ¿Cómo entender mejor esa propuesta que usted realiza? A ver, partamos de el desarrollo económico en Cuenca. Cuenca es una ciudad productiva, de manufactura. Cuenca está, en ocasiones, la productividad, la industria de Cuenca le ha superado a la actividad comercial. Somos una de las pocas ciudades en las que pasa eso. Tenemos una ciudad industrializada, sin embargo, no pasa lo mismo en la actividad económica temprana o el emprendimiento. ¿Y por qué no pasa en eso? El emprendimiento en Cuenca está en nuestras venas. Los emprendedores, creo que en Cuenca sobre todo, somos de oportunidades. Vemos una oportunidad y generamos algo. También existe el emprendimiento por necesidad, que obviamente es latente en el Ecuador. Sin embargo, en una ciudad tan rica que podría presentarse tantas oportunidades, no las tenemos. Y empezamos a identificar a las entidades que realizan esto. Y por ponerles un ejemplo, la empresa de desarrollo económico, la famosa EDEC, yo creo que se puede mejorar mucho en esta empresa pública. Si bien realiza ferias, pueden realizar 20 ferias al año. Sin embargo, el desarrollo económico no son solo ferias. El desarrollo económico necesita procesos de encadenamiento productivo con las vocaciones productivas territoriales
antes de generar su negocio, necesita trabajar mucho en el perfil del emprendedor. Necesitamos formar emprendedores que sean capaces de resistir en el tiempo, los días que estén buenos y los días que estén malos. Y actualmente eso en Cuenca no hay. O si hay capacitaciones un poco dispersas. Tanto la academia hace lo suyo, tanto las cámaras hacen también colaboran, el municipio puede que haga algo, pero tenemos a varias entidades disparando en diferentes lados. No existe un proceso integral o no existe el acompañamiento necesario para un emprendedor, a un joven emprendedor o diferentes sectores, porque el emprendimiento no es solo de jóvenes. Tenemos a adultos mayores, a hombres, a mujeres que necesitan vincularse a estos procesos integrales de emprendimiento, que encuentren dónde formarse como emprendedores, luego encuentren por qué línea o qué sector o seguimiento, atacar. Acompañamiento también. Exacto, y en el tema de formación. Un tema muy importante es que a veces no conocemos nuestras vocaciones productivas territoriales y queremos emprender. Si el Ecuador como tal más del 53% de su actividad productiva es agrícola, ¿cuántos emprendimientos agrícolas tenemos? Creo que son muy pocos o muy limitados. Tenemos una fuerte industria agropecuaria, pero esa falta de información hace que no generemos proyectos en relación a eso, que no específicamente sean con el tema de cultivo en tierras, sino más bien pueden ser actuar antes como proveedores o después como procesos articulados para exportación, etcétera. Tenemos una empresa de desarrollo económico que en capital de riesgo ha generado 0. En todos los años que va, ha generado 0 capital de riesgo. Un capital de riesgo no es un capital semilla, no es un capital de trabajo, no es un crédito con una institución financiera, porque eso se ha creado. Pero seamos ciertos, vamos a la realidad. Un joven universitario, chévere, una institución le da un crédito. ¿De dónde va a sacar la garantía? Tal vez la situación económica de sus padres puede que sí les dé para endeudarse, pero otros no. Entonces, hablar de que hay financiamiento en el Ecuador, no hay. El capital de riesgo lo entendemos como capital internacional o externo que nos llega y no es reembolsable. Es un capital que viene directo a un proceso, a un emprendimiento que tuvo algunos procesos y que ya necesita esa inyección de capital. Lamentablemente, he visto que esta entidad ha realizado algunos concursos de emprendimiento y premian a ideas. Una idea está en una etapa en la que tal vez no necesita una inversión como tal. Una idea necesita mucho más acompañamiento, reforzarlo, necesita articularse y luego sí, el momento que ya ha validado su producto, validado su servicio, necesita inversión. Y eso en Cuenca no lo tenemos. Tenemos un proyecto justamente para eso, generar una especie de incubadora, una incubadora de proyectos que se podría depositar muy bien en esta empresa de desarrollo económico. No es una teoría genérica que se pueda simplemente copiar y pegar en Cuenca, tiene que ser adaptada. Le hemos venido trabajando ya algunos años, tiene diferentes procesos en el cual funciona como una fábrica en la que entra una persona, genera su idea, luego genera su ecosistema para que pueda funcionar y sobrevivir, luego valida su producto y luego se acelera. Esos procesos pueden generar una entidad o varias entidades, pero esa articulación no existe actualmente. O dígame dónde podemos un estudiante de colegio ir y ser atendido en una institución en la que trabaje su idea, luego vaya a otra y luego vaya a otra en la que pueda acelerar. No hay. Entonces, muestra de eso
es los indicadores. Nuestros indicadores, si bien nos ubican en una ciudad, en un país que tiene altísimo grado emprendedor, también nos dice que 7 de cada 10 empresas no sobreviven el año y medio, y que muy pocas, 3 de cada 10, 2 de cada 10 superan los 3 años. Solo tenemos que observar en Cuenca, y creo que como cuencanos vemos que abre un local de cualquier sector y en los pocos meses cierra. Y nosotros ya incluso hasta nos acostumbramos a eso. Decimos, no, ese negocio sí ya de durar poco. O ya se cambió. Yo hago una pregunta. ¿Eso está bien en Cuenca? No creo que está bien. En Cuenca tiene que ser una tierra de oportunidades, y para eso Jefferson Pérez tiene una propuesta muy, muy interesante que se llama generar economía, pero economía de oportunidades. La economía de oportunidades se genera con un acceso a la información. Veamos que en Cuenca no tenemos acceso a la información, o les pregunto a todas las personas que nos están escuchando y viendo, si cuando decidieron emprender un negocio, tal vez encontraron en algún lugar la información clara, cierta, de dónde se van a poner, cuántos negocios similares hay en su cuadra, o qué sector de la ciudad es el que necesita más del servicio o el producto que ustedes van a producir. O tal vez si existe algún mercado internacional al que podamos acceder. Creo que en Cuenca no hay eso. Pero hay un problema también, somos muy celosos con la información. Cuando alguien nos viene a consultar algo, nosotros nos reservamos mucho de la información y tratamos de dar únicamente lo más general posible. Es parte de nuestra cultura, somos celosos, somos un poco egoístas. Quizás me atrevo a decir, es por eso que no existe a disposición mucha de la información, que en otros lados es muy común encontrarla con facilidad. Pero en nuestro caso como que nos reservamos y me vienen a hacer una encuesta, a veces miento. No damos exacto, a veces incluso miento, porque digo, voy a complicar la vida, ¿por qué tengo que contar esto? Quizás quizás algo de impuestos, me va a venir a cobrar más, o van a ponerme una ley o un reglamento que me va a hacer contribuir más. Entonces la gente distorsiona un poco la información, y es por eso quizás que no hay esa calidad adecuada de información y que esté a disposición de todos. Es muy complicado, ¿no? Es muy complicado. Y los estudios de mercado que se hacen precisamente para atender estas necesidades tienen su rango de error también, porque ya se conoce que hay ese concepto de entregar información de parte de, no solo nuestra, es del latinoamericano que actúa de esa manera, es como nuestra idiosincrasia. Hemos desarrollado un método de defensa y estamos a la defensiva en muchas cosas. Porque si me va bien, estoy seguro que el siguiente año me va a caer un impuesto para cobrarme algo. O si me va bien, estoy seguro que al mes siguiente voy a tener 10 personas haciéndome competencia al lado. Entonces como que no estoy preparado para enfrentar esa situación de competir, de contribuir adecuadamente en impuestos y en tasas. Es una percepción que tengo, Santiago. Y es muy correcta, Patricio, es algo que es real. Por eso nosotros decimos, nuestras propuestas son reales, porque nacen y surgen de esto. Pertenezco a algunos gremios de jóvenes emprendedores, de jóvenes empresarios que dicen exactamente lo mismo. ¿Qué incentivo tenemos al momento de emprender un negocio? Ninguno. Usted me respondió. Y es más, no tenemos incentivos, al contrario. Ni bien aperturamos nuestro RUC, tenemos que pagar ya una patente municipal. A veces es lógico. Gracias a Dios, yo tengo uno de mis emprendimientos, tengo un emprendimiento social, de impacto social, que empezó en el 2015, que se llama Montaña para Todos. Trabaja directamente con niños de escuelas públicas para brindarles oportunidades de desarrollo. Y también tengo una empresa de consultoría. Esta empresa de consultoría, le cuento que empezó a facturar al 5º mes o al 6º mes, porque obviamente exigía que nosotros nos actualicemos, que investiguemos, que generemos algo que no hay en la ciudad. Yo facturé a los 6 meses, ya tenía una deuda en el municipio de todos esos meses que tal vez eran de trabajo, de perfeccionar y de generar una propuesta. Yo digo,
¿por qué en Cuenca no podemos generar incentivos? Tal vez con lo poco que yo gané a los 5 meses, actualmente ya tengo 1 año y medio en la empresa, gracias a Dios nos va bien, vivo de eso. Tenemos 9 plazas de empleo ahí con otros jóvenes, igual, con jóvenes que actualmente están estudiando, otros que ya terminaron, otros que están haciendo maestrías, y los acogimos porque somos nuestros amigos y entre todos los jóvenes salimos. Sin embargo, esta deuda, que obviamente hay que cancelarla, frena la actividad temprana económica en Cuenca. Y solo usted mencionó algo muy interesante, el acceso a la información y cómo nosotros podemos brindar la información es real. No damos la información muy clara, no damos la información al quien nos pide. En ocasiones, creo que sí somos celosos, los cuencanos a veces decimos, si yo le cuento esto a alguien, tal vez me va a copiar. ¿Por qué no cambiar esa forma de pensar? Y quiero aprovechar para hacerle una invitación a todos los jóvenes que tal vez escuchen esto o escuchen luego en Facebook Live o en alguna red social. Estamos enfrentándonos a un cambio generacional. Somos nuevas generaciones las que estamos asumiendo este rol. No cometamos los mismos errores de las otras generaciones. Cojamos los aciertos y reforcemos nuestra información. Le cuento algo que está pasando a nivel mundial, que es la economía colaborativa. Por favor. La economía colaborativa parte de un principio, justamente eso, de colaborar. Que si yo puedo generar una idea, un producto o un servicio, que si cuento mi idea, voy a hacerla más fuerte. Parte de un principio, obviamente, de respeto, pero también parte y abre la puerta a recibir a alguien que tal vez, si yo voy a producir algo, esta persona puede generar la materia prima, o esta persona puede generar el empaquetamiento, o puede meterse en otra línea que sea de publicidad. Entonces, eso es la idea de generar una colaboración en actividades económicas. Yo creo que eso en nuestra generación, los famosos millennials, la podemos hacer. Yo creo mucho en mi gente, creo mucho en nuestra capacidad. Puede que el joven no tenga experiencia, sí, es verdad, pero el joven tiene voluntad. Y hoy en día es algo que no se encuentra muy fácilmente. Y usted tiene un concepto importante, ¿no? de esta, llamémosle categorización de los estratos en edades de las personas, y habla de los millennials, de los jóvenes, de los jovencitos. Y bueno, le cuento una experiencia. Pude estar en la ciudad de Bogotá, en una de las universidades más prestigiosas allá. Y ellos nos decían que este elemento de los jóvenes, los millennials, los que están ahora empezando su vida, ¿no? Queriendo con todo ímpetu dar su fuerza de trabajo, su voluntad de acción, pasaba porque ellos consideran qué es de valor y qué no es de valor. No aceptan lo que le dice la persona que estuvo antes, es decir, el adulto. Esto es lo que sirve en la vida. No, yo creo que esto es lo que sirve y esto lo tomo. Y nos decían, por ejemplo, en el caso de una carrera, el estudiante soñaría, o sueña, los chicos, ¿no?, con que ellos puedan escoger las materias que puedan tomar. A mí me va a servir matemáticas, me va a servir economía, me va a servir derecho, esto estudio. Y no seguir un plan elaborado, una vocación, sino que yo me identifico más con esto y eso lo tomo y rindo bien. Exactamente lo mismo podríamos trasladarlo a la sociedad. Y yo creo como joven que esto es lo que debe hacer un gobierno, que esto es lo que debe hacer una administración. Y no creo en lo que está escrito en la ley, y no creo en lo que está escrito en la Constitución, porque eso, según el joven, lo hizo una persona ya de edad, una persona adulta que no va a comprender la situación actual, porque el joven vive la inmediatez. Ya nosotros, los viejitos, estamos acostumbrados a tener cierta paciencia, pasividad en las cosas. El joven no, el joven necesita la información ese rato. Coge su celular y se pone en contacto inmediatamente con el otro lado del mundo, ¿no? Algo que para nosotros era muy difícil. Nos ha tocado emprender a conocer. Nosotros
No somos nacidos en la era tecnológica, nosotros nos estamos acomodando a esa era tecnológica, algo que no ocurre con estos jóvenes, con estos millennials que ya nacieron. Ellos tienen esa capacidad de adecuarse inmediatamente y poder manejarse por el celular. Llegan a tal nivel de aplicaciones que conocen que la tienda que está al lado de la casa, de qué hora a qué hora abren a través de una aplicación, algo que para nosotros tenemos que salir a buscar, a ver, íbamos, sabes que está cerrado, no hay cómo. Entonces pasa por otro concepto, ¿no? Y algo que usted acertadamente toca, el poder entender a esta nueva generación que viene con nuevos ímpetus, que viene con nuevas ideas, que viene con ese criterio transformador, que no cree en todo lo que se hacía anteriormente, más bien que cree en una propuesta diferente y dice, yo quiero tomar esto, que es lo que funciona según él, porque ya pasa eso en las carreras de estudiantes. Dice, pero ¿para qué me dan esto? ¿Cuándo voy a utilizar? Y resulta que es desde el punto de vista del director de carrera, del decano, del rector, de la autoridad académica del país, es importante que tengan esas asignaturas, pero el estudiante dice, ¿y cuándo la voy a utilizar? Yo creo que es esto. Y eso pasándolo a la sociedad. Quizás es necesario entenderlo así, Santiago. Sí, yo concuerdo con eso. Y también, solo para ampliar un poco más, los jóvenes no somos los dueños de la verdad, es lógico. Los jóvenes también cometemos errores y es más, estamos en procesos de aprendizaje continuo. Sin embargo, creo que tenemos incluso hasta la inocencia de hacer bien las cosas. La sinceridad. La espontaneidad. Exacto, la entrega, la capacidad de que nosotros hagamos las cosas sin algún interés. Para mí es normal, para mi equipo de trabajo es normal. Para muchos amigos es hacer las cosas desinteresadamente, está bien. Pero ¿qué pasa cuando prendemos la televisión, cuando vemos redes sociales, que existen negociados, que existen corrupción? Y luego nos preguntan por qué somos apáticos a la política. Luego nos dicen los jóvenes deberían incursionar en la política, pero si tenemos esos ejemplos y no van con nuestros principios, ¿cómo hacer política? De otra manera, ¿no? Lo que usted dice. Perfecto. Identificando las cosas buenas, avanzando, siendo parte de la población que se siente defraudada, pero que tienen que ver en un joven, en una persona, ese camino y esa luz para seguir. Hay algo muy interesante que nosotros decimos, muy bien, si un joven quiere emprender en temas políticos y quiere generar cambios de verdad, que generen un impacto, démosle las herramientas a ese joven. Y un tema interesante que se planteó incluso también con Jefferson Pérez es generar laboratorios de política innovadora. Laboratorios de política innovadora, tal vez era un término que no se escucha, no les he escuchado a ningún candidato hablar sobre eso, pero es algo que puede funcionar muy bien, y lo digo abiertamente, porque si tal vez algún otro candidato escucha de esto, investíguelo, hágalo, vea que tal vez es algo que podemos aplicar en nuestra ciudad, en nuestra cuenca amada, para generar un cambio de verdad. Es una herramienta en la cual podemos poner sobre la mesa y empezar a validarla antes de aplicarla. Tenemos procesos muy claros para generar una política pública y tradicionales y de hace muchos años, en los cuales nos dicen que obviamente tiene un proceso de socialización, un debate, otro debate, y luego se puede instaurar. ¿Qué tal si hacemos algo que vaya un poco más a cosas que no se percibían antes? Como una validación, como una prueba, en un pequeño grupo. No estoy hablando de cosas que tal vez inventándome el agua tibia, no. Más bien es algo que ya existe y que podemos aplicarlo acá, adaptándolo. Entonces es una herramienta que obviamente también responde a el cambio generacional del que tanto hablamos. Se evidencia en varios sectores, desde el sector económico, industrial, artesano, agrícola y político, obviamente. Y de servicios también, ¿no? En todo lado. En todo lado. Vemos a personas que ya están generando este relevo generacional. Ya vemos a padres que están dejando el negocio a sus hijos. Vemos tal vez a gente que hacía trabajos en la tierra, en temas agrícolas, y a jóvenes que no se quieren involucrar en ese negocio. Nosotros, como le comentaba, tuve la oportunidad de ser vicepresidente a nivel nacional de todas las universidades particulares,
y nos recorrimos todas las universidades. Evidenciamos muchos problemas que tienen las universidades, tanto públicas como privadas, y se replicaban esos problemas. Y uno de estos eran que los negocios que estaban afines a temas de agros productores, las nuevas generaciones no se involucraban en temas de agro y en temas de artesanías, artesanos. Decíamos, ¿cómo podemos generar este cambio generacional eficiente? Y uno de los problemas fuertes era la falta de oportunidades. O sea, si vemos a un joven que se va a involucrar en un negocio que tal vez no le genera la rentabilidad suficiente, un esfuerzo que no interviene en temas de tecnología, porque tenemos temas agrícolas que todavía son artesanales al 100% y están bien porque son nuestras raíces. Sin embargo, nos invitaron a participar en un proyecto de reactivación económica después del terremoto en una población de Tabuga. Generamos ahí un proyecto artesanal y hicimos que una familia artesana pase de vender joyas elaboradas en la calle a 50 centavos a competir en mercados internacionales a 25 a 30 dólares, y que el artesano tenga un pago justo por lo que hace. Y logramos que nuevas generaciones se involucren en esto metiendo tecnología ahí. Impresoras 3D, máquinas CNCs para modelados, en computadoras modelados digitales, alineados a temas tecnológicos internacionales, que es lo que está demandando las marcas internacionales, y nosotros lo produjimos acá y luego se envió. Las nuevas generaciones se involucraron, y eso es algo que podemos hacer aquí en Cuenca, en el Austro. Esta empresa de desarrollo económico debería ser la orquestadora de todo esto. La famosa EDEC, vuelvo y repito, debería cumplir su rol y generar desarrollo económico en todo el Austro. Creo que son procesos en los que las generaciones nos vamos involucrando, pero con algo distinto, con un aporte, agregando valor. En este caso, creo que tenemos a pocos candidatos jóvenes, menos de 30 años, que están tratando de incursionar en esto. Yo les invito a que seamos más fuertes entre nosotros. Si nos estamos enfrentando a algo muy fuerte, de una forma con mucha valentía, nos estamos enfrentando a años y años de varios procesos, tanto positivos como negativos. Sumémonos, seamos más fuertes y enfrentemos esto. Y esto es entonces parte también del proceso de gobernanza. Así es. Que plantean de cómo buscar una ciudad que se gobierne adecuadamente, que busque tener procesos adecuados, que busque tener servicios de calidad, pero sobre todo que busque optimizar tiempos para el ciudadano que a diario se queja de la lentitud de los trámites. Quizás es parte de eso esta propuesta que ustedes la manejan. Exacto. Yo digo el uso eficiente de la tecnología. Hemos visto procesos tradicionales que con mucho papel, con mucho papeleo, con muchas filas, lo hemos cambiado a temas tecnológicos, pero no se han acelerado los procesos. En temas constructivos, para el tema de los permisos, si muy bien antes era a través de papeles, ahora tal vez sí con uso tecnológico y obviamente algunos portales se puede acceder a información, pero tal vez de un proceso se aumentaron a 5 procesos tecnológicos. No está bien, no es la razón de ser de esto, no es el objetivo. Yo creo que podríamos generar procesos tecnológicos adaptados a cada una de las realidades, porque no vamos a decir que Baños, que Ricaurte tienen las mismas necesidades que Totoracocha o Bonai. Son distintas. Y algo que Jefferson Pérez lo dice muy claro, son los polígonos de desarrollo. Tener en cada uno de los sectores, en cada una de las parroquias, todos los servicios. O tal vez, dígame, en parroquias como Ricaurte, los hospitales. No hay hospitales.
si alguien tiene un problema ahí, tiene que salir. Mientras ahí se podría generar. Y con eso aumentamos mucho la eficiencia en procesos chiquitos, en procesos pequeños que a veces un padre de familia puede salir y encontrar todo ahí. Un joven puede salir y encontrar ahí sus temas. Yo creo que el tema, solo para acotar algo, el tema de la información que hablábamos hace un ratito, era, yo creo que mientras más información tenemos, menos riesgo tenemos al emprender. Entonces, si creamos una cultura, porque la única forma de mantener o sostener en el tiempo cualquier proyecto, emprendimiento, entidad, es si tenemos una base de cultura sólida. Y los cuencanos tenemos eso, tenemos una materia prima muy fuerte para sostener cualquier proceso. Necesitamos buenos líderes. Necesitamos líderes que estén dispuestos a hacerlo por voluntad y tal vez no por intereses. Claro, tener esa persona en quien confiar, ¿no? En quien podamos, a quien le creemos y a quien le entregamos las decisiones de nuestras cosas tan más importantes en el día a día. Bueno, junto a esto, usted nos hablaba también de esta tarea importante de agrupar a la municipalidad como un elemento que dé mayor atención, que dé mayor seguridad, pero sin descuidar el tema de atención a los jóvenes, que es ese elemento del que usted ha tomado la bandera, ¿no? La batuta, la juventud, y el municipio poner también un poco al servicio de los jóvenes. ¿Cómo mejorar esa relación con los jóvenes? Patricio, tiene que ser de ida y vuelta, ¿no? Tanto los jóvenes tienen que confiar y las autoridades tienen que devolver esa confianza con hechos, con algún beneficio. Yo creo que la forma más lógica es con los mecanismos de participación ciudadana que tenemos actualmente. Si bien hablamos de asambleas locales, audiencias públicas, cabildos, sillas vacías, veedurías o proyectos de ordenanzas que pueden salir desde la ciudadanía, hagámonos esta pregunta. ¿Quiénes de los jóvenes actualmente conocemos eso? ¿O cuántos de ellos conocemos? Yo sé que sí, hay muchos que conocen, pero es reducido. Y la culpa no la tienen ellos, porque tal vez están en una etapa en la que pueden involucrarse y están en aprendizaje continuo. Pero vamos, o sea, el municipio debe encontrar los mecanismos de cómo hacer llegar ese mensaje efectivo. Si en verdad quiere que los jóvenes participemos, apostemos por un mensaje que sea fácil de digerir, que le muestre el por qué, más no el qué. Yo creo que el joven puede generar mucha participación. La silla vacía de tanto se ha hablado, ¿eso no es efectiva? Yo creo que es efectiva si tiene un objetivo, más no solo un propósito de quedar bien o que el concejal o el alcalde en turno busque apoyo de esa persona y la trae y la invita allá. No, los mecanismos de participación ciudadana tenemos desde las parroquias, tenemos desde los barrios. Y si desde el municipio podemos generar que esos procesos de participación ciudadana sean eficientes, vamos a tener un panorama real de lo que está pasando en nuestra ciudad con los jóvenes. Y solo le invito a que apostemos por eso y que tengamos un caso de éxito. Voy a ponerle el caso muy puntual en Monay, en el Bosque 2 de Monay. Tenemos allá un parque que ya está oxidado, tenemos una casa comunal que está vacía y muchos o cientos de jóvenes que tal vez no ingresaron a las universidades. Si con estos jóvenes que no ingresaron a las universidades, o también cuando pasamos muchos moradores nos decían, mi hijo estaba estudiando odontología y ya no pude pagar sus estudios, tuvo que salir. Es una realidad, Patricio, es una realidad. ¿Y estos jóvenes qué van a hacer? Yo le digo, ¿qué están haciendo? Porque eso está pasando.
Si nosotros reactivamos ese parque, si nosotros reactivamos esa casa comunal, si nosotros generamos ahí un proceso de capacitación técnica de alta calidad, nacional o internacional, y estos jóvenes que tal vez no pueden estar en las universidades ahora, pero sí pueden estudiar con algo que les da el municipio vinculado a una vocación territorial, productiva, créame, que si un caso de éxitos, un caso de esos llega a ser exitoso, los jóvenes vamos a tener confianza. Uno, Patricio, uno. Si cambiamos la realidad de un joven, de una familia, y si ese joven luego empieza a generar plazas de empleo, y luego ese joven puede tener suficiente solvencia para él pagarse la universidad, yo creo que vamos a tener un éxito rotundo. Y vamos en verdad a cambiar nuestra ciudad. Esa es la tarea entonces. Esa es la tarea. Y por eso... Ese es el reto. Generar confianza, generar camino y lograr esa transformación en la sociedad. Bueno, se ha hablado mucho también del tema de las empresas públicas. No sé qué información tiene usted al respecto. Hoy en la mañana, por ejemplo, le escuchaba también a nuestra compañera Lilibet Rey en el programa de la mañana de Buen Día TV hablar de ciertas catástrofes sanitarias que estaban viviendo en ciertas zonas de la ciudad a raíz de las lluvias y que todo el sistema de alcantarillado estaba rebosando y regresaba hacia los hogares de ciertas personas en esta zona de Totoracocha y clamaba atención y decía es necesario dar ayuda y apoyo porque la situación es grave, puede haber un problema grave sanitario en esa vivienda, en ese barrio. ¿Qué sabe usted de las empresas municipales? ¿Cómo están estas? ¿Qué información tiene? Bueno, la corporación municipal como tal, yo creo que si bien es una de las mejores de América Latina, tiene algunos galardones por su forma de funcionar y obviamente lo que ha realizado. Sin embargo, como es una empresa, a la larga tiene sus altos y bajos. Necesitamos generar más política pública de prevención. En temas de gestión de riesgos, y quisiera preguntarles, en gestión de riesgos, ¿estamos preparados con los cuencanos para algún desastre natural? ¿Estamos preparados? ¿Sabemos protocolos? ¿Tenemos alguna salida clara ante esto? Algunos sí, algunos no. Entonces, cuando hablamos de gestión de riesgo, y eso está dentro de uno de los planes de uno de los ejes de Jefferson Pérez, seguridad y gestión de riesgos, yo creo que podríamos empezar a ser más eficientes las empresas públicas si en verdad se vuelven de territorio y no de escritorio. Si pasamos de generar cosas que asumimos, que tal vez la ciudadanía lo pueda necesitar. En este caso el tema de sanidad es importante, muy importante. Decimos que barrios, bueno, no tienen las condiciones necesarias para vivir, y en esos barrios cuántos niños hay, cuántos adultos mayores hay. Tal vez sí tenemos jóvenes o tenemos adultos que pueden salir, pueden hacer alguna queja, algún reclamo, alguna actividad, pero otros no. Entonces, eso yo creo que pasa cuando asumimos política pública, mas no la creamos real desde las bases que en verdad lo necesitan. Eso es una preocupación de todos, ¿no? El poder ayudar a solucionar los conflictos, el poder estar pendiente de las tareas que tengan que hacer. Bueno, en el caso de llegar usted a la concejalía, ¿qué comisión le gustaría integrar para ser parte del Consejo Municipal? Yo creo que el tema de productividad, de empleo como tal, comisiones económicas, es lo que creo que podría responder de la mejor manera. En el tema de la Comisión de Educación, la verdad es importante entender que si bien no son nuestras competencias, es nuestra responsabilidad saber qué es lo que está pasando en las universidades, qué es lo que está pasando en los colegios, qué es lo que está pasando en las escuelas. Entonces yo creo que cualquiera de estas dos comisiones estaría muy gustoso de poder colaborar, de poder servir. Adicional a eso,
una de las, por poner un ejemplo muy claro que pasó, nosotros, bueno, actualmente que ya vamos a iniciar campaña, sabemos que existen juventudes de diferentes partidos políticos, sin embargo, no estaban activas o no respondían a nuestros intereses antes de campaña. Cuando se presentó la reforma de la Ley Orgánica de Educación Superior, las universidades tanto públicas como privadas de Cuenca hicieron varios pronunciamientos, varios proyectos sobre cosas que nos afectaban, sobre reformas que tal vez no nos incluían, sobre temas que nos excluían de toma de decisiones, o a las universidades cofinanciadas nos sacaban de un cogobierno y no nos permitían dar ese punto de opinión o tener la suficiente fuerza de votos para generar un cambio. Cuando esto llegó a las autoridades municipales, nos recibieron, se tomaron la foto y hasta llegó. Hablamos de un tema de educación, perfecto, pero de educación superior, si las autoridades de acá hubieran tomado un poco más de empeño y fuerza sobre esto, si se hubieran sentido parte de ese problema, otra fuera la historia. En el tema de turismo, ¿qué podemos decir? Cuenca, una ciudad maravillosa, con gente espectacularmente buena. ¿Qué podemos decir en el tema del turismo? ¿Cómo hacer de Cuenca una ciudad más turística? Existe la Fundación de Turismo que hace sus esfuerzos, que atrae gente, pero como que es necesaria una mayor participación de turistas en nuestra ciudad. Así es. A ver, hablemos al turismo como una industria del turismo, ¿no? Tiene que tener una base que la sostenga. Si bien tenemos una oferta de varias universidades que tienen carreras afines a temas turísticos, nosotros a veces vemos, y yo he visto lamentablemente otros candidatos dicen que con traer un evento de millones de dólares a Cuenca va a ser suficiente para reactivar el turismo. No es así. Lo siento, pero nosotros tenemos un turismo rural que cada vez se va perdiendo. Tenemos un turismo urbano, un turismo empresarial, un turismo de aventura que podemos potenciar. Una de las propuestas muy claras de Jefferson Pérez es articular que el turismo sea de Cuenca urbana y Cuenca rural. Nosotros conocemos actualmente, y creo que esta frase muchos nos hemos dicho, en Cuenca los fines de semana no tenemos que hacer. ¿Qué hacemos en Cuenca? Cuando viene algún amigo de otra ciudad, de otra provincia y nos pregunta, bueno, súbete a algunas atracciones que hay en el centro, ya un recorrido, un mall, pero somos más que eso. Nuestras parroquias, tanto rurales, ofrecen tal potencial. Geográficamente son tan diversas que podemos generar desde un turismo de aventura hasta un turismo gastronómico. Y dentro de la ciudad, cuando hacemos un recorrido por la avenida Loja y 12 de abril específicamente, vemos que hay varios puestos de comida tradicional. Cuando nosotros hicimos un recorrido por ahí, primero preguntamos dos cosas: si tienen algún incentivo, ellos como nuevos emprendedores por ponerse su negocio ahí. Hay muchos que recién empezaron sus negocios ahí. No tienen ningún incentivo. Dos, esa zona debería ser recuperada y temas de turismo gastronómico deberían ser los puntuales que deberían funcionar ahí. Esa zona y la calle de las herrerías en el barrio del Vergel tienen un potencial turismo gastronómico y no lo vemos así. Lamentablemente las autoridades actuales no han hecho los esfuerzos suficientes para posicionar esas zonas y recuperar esos espacios tan fuertes. El uno está al lado de una universidad y tranquilamente debería en teoría ser seguro, pero no lo es. Tenemos estudiantes que salen al cajero y el ladrón está esperando. Tenemos estudiantes que salen con sus mochilas y les van robando. Si esto pasa con nuestros ciudadanos, ¿cómo vamos a esperar que lleguen extranjeros?
También escucho bueno, muchos candidatos que tal vez han estado metidos en la administración pública y dicen que estos eventos grandes son los que van a dinamizar. No creo que es cierto. Nosotros tenemos que reactivar nuestras zonas pequeñas para luego pensar en algo que podamos hacer a gran escala y que sea sostenible en el tiempo. Yo, en verdad, es muy indignante ver hoy en redes sociales, veía a un actual concejal que encima estaba como publicidad, que había pagado para promocionar que él dio la apertura a un gran concierto que van a realizar en la ciudad de Cuenca. Un concierto internacional y todo muy bien. Y ponía en su descripción que va a reactivar la economía, que va a ayudar a la economía local. Perfecto. Tal vez ayude a la economía en los alrededores de ese concierto. ¿Cuánto va a durar el concierto? Tal vez un día, el día siguiente, 2, va a ayudar a esa gente. Tal vez los hoteles que van a ocupar, los restaurantes donde van a cenar, a comer. Ok. Pero después de un fin de semana ya, se acabó. ¿Por qué ese concejal no hizo nada para recuperar las zonas que tanto lo necesitan? ¿Por qué ese concejal no hizo zonas turísticas o generó alguna propuesta? Puede decir que no es su competencia, pero vaya, es la responsabilidad de él. Y actualmente tiene pagando publicidad para decir que él aportó para traer un concierto internacional. Yo creo que los conciertos internacionales y los eventos internacionales, claro que sí, van a ubicarnos a Cuenca en toda América Latina como un referente. Sin embargo, tenemos problemas más importantes. Yo prefiero, personalmente, hacer que esos 5 negocios que se abrieron en la avenida Loja y 12 de abril pasen el año o pasen los 2 años, antes que estás diciendo que quiero traer un concierto. Yo creo que es más sostenible en el tiempo que a esos negocios les vaya bien a que traer una actividad que tal vez un fin de semana no vaya a pasar. De acuerdo, bueno, estamos llegando ya a la parte final de este espacio, mi estimado Santiago. Hoy hemos conversado con Santiago Castillo Villa. Él es candidato a concejal del movimiento Renace, ¿no?, del cual está el candidato a la alcaldía, el ingeniero Jefferson Pérez, y nos ha contado importantes iniciativas que tienen. Ayúdeme en el cierre ya de este espacio, Santiago. Gracias Patricio, fue muy ameno este espacio. Yo creo que solo hacerle una invitación a todos los que nos pueden ver, hacerle una invitación a todos los que nos pueden escuchar, a que si somos jóvenes, nos ayudemos entre nosotros. Somos una población muy, muy amplia. Tenemos jóvenes universitarios, tenemos jóvenes que no entraron a las universidades. Y si entre todos nos damos una mano, podemos salir. El movimiento Renace es un movimiento ciudadano de personas que tal vez no incursionamos en temas políticos antes. Sin embargo, hoy estamos decidiendo dar ese paso para representar a nuestra base, a nuestra gente que es contemporánea a nuestra edad. Queremos hacer una política innovadora, queremos hacer una política sana, que sí se puede hacer. Jefferson Pérez es un claro ejemplo de que ya no necesitamos más discurso político, necesitamos más acciones políticas. Yo creo que con el proyecto que se ha planteado sería un gran aporte a la ciudad. Sin embargo, necesitamos del aporte de todos. Necesitamos que si queremos cambiar esa realidad, hagamos cosas diferentes. Es la primera vez que Cuenca llegaría a tener un alcalde ciudadano. Yo creo que podríamos hacer la diferencia. Y si queremos hacer algo distinto, no vamos a votar por las mismas personas. En este caso, si tú eres joven, te invito a que te sumes. Te sumes con propuestas, te sumes con inquietudes, te sumes con necesidades de tu barrio, de tu comunidad, de tu jorga, de tu centro de estudio, de tu instituto o universidad, y que podamos hacer un cambio de verdad. Estoy aquí y he tomado la decisión de salir de una zona de confort para asumir el reto
y entre todos sé que lo podemos hacer. Es momento de que los jóvenes tomemos ese rol protagónico y que nos representemos a nosotros. Pues muy bien, le deseo todo éxito, Santiago. Gracias. Que le vaya muy bien en esta tarea importante de buscar aportar con soluciones a los problemas de la ciudad, sobre todo de involucrarse, ¿no? De poner de parte y esforzarse para que la ciudad esté mejor, esta ciudad maravillosa, la tercera del país, la más hermosa, la ciudad de Cuenca. Bueno, muchas gracias. Hemos conversado hoy con Santiago Castillo Villa, candidato a concejal del movimiento Renace, de la lista 107. Nos ha dicho, la juventud no está representada y quiero ser yo ese camino de representación de la juventud cuencana. Muchísimas gracias, Santiago, por habernos acompañado hoy. Gracias también a Santiago Sánchez y a Gaby Campoverde por estar el día de hoy. Y a ustedes, amigos, también muchas gracias por acompañarnos. No olviden estar pendientes de los noticieros a las 13:30 y a las 19 horas. Importante información hay para el día de hoy. Mi nombre es Patricio Arevalo. Hasta pronto. Gracias. Telecuenca, el canal de la ciudad. Inicio de espacio publicitario. Telecuenca, el canal de la ciudad.